¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. ¿Se visualiza correctamente mi presentación ahí? Así es, Eder. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a empezar con este tema de marcos regulatorios y cómo podemos ajustar, reportar, empezar a revisar todo esto, ¿no? Empezar a alinear todos estos temas que no siempre son de lo más sencillo, con apoyo de las herramientas de Tenable. Primero, ¿por qué deberíamos alinearnos a un framework de seguridad si a lo mejor ya estamos acostumbrados a un estilo de trabajo o ya estamos acostumbrados a un workflow que puede o no estarnos dando buenos resultados, pero bueno, finalmente ya es algo que tenemos entendido y que a lo mejor ya estamos perfeccionando? Bueno, un framework de seguridad no son nada más que recomendaciones, a excepción de algunos que sí necesitan, bueno, que se alineen a ciertas regulaciones. La mayoría son solamente recomendaciones, como digamos, mejores prácticas de qué debo hacer con estos procesos de ciberseguridad, ¿no? Entonces, eh, nos ayudan a considerar qué es lo mínimo que necesito para tener un cumplimiento estándar. Me ayuda también a identificar gaps, esto es muy importante. Primero, para saber en qué cosas a lo mejor ya invertí, en qué cosas no le he puesto la atención debida, etcétera. Me ayuda a identificar todos esos elementos para tener una visión general de lo que ya tengo y de lo que todavía no. Son las bases definitivamente para múltiples requerimientos específicos de compliance, ¿no? Lo que nos puede estar pidiendo alguna entidad externa para certificarme en algo o para validar mi capacidad de cumplimiento respecto a ciertas cosas. Los frameworks de seguridad también manejan un lenguaje común. Lógicamente no son basados en lo que hace o deja de hacer un fabricante. Simplemente se basan en recomendaciones generales, se basan en soluciones generales que todos deberíamos cumplir. Y pues bueno, ya, como yo las cumpla, ya es un trabajo que yo tengo que hacer. Y la comunicación de riesgo con ejecutivos y otras líneas de negocio también es un tema que me lo facilita, ¿no? Que me permite establecer esta línea. Ahora, los frameworks de seguridad líderes hoy en día los podemos ver aquí. Hasta el 2018, todavía una parte del 2019, todavía una parte del año pasado, uno de los frameworks líderes era PCI. Esto es muy evidente porque, bueno, finalmente es una regulación a la que no nada más son mejores prácticas, ¿no? Es algo que las entidades financieras, los principales generadores de servicios de tarjetas de crédito solicitan. Entonces, bueno, es algo que todas las empresas que tengan que ver con este tipo de transacciones necesitan cumplir. Y de ahí vienen ISO, CIS y NIST. Tienen pocos puntos porcentuales de diferencia. ISO es también una de las más famosas, también es una regulación que muchas entidades solicitan, entonces tiene este empuje adicional. Y CIS y NIST han cobrado mucha relevancia principalmente porque permiten adoptar estas prácticas de ciberseguridad hacia todo el mundo. La comprensión del marco en sí, de estos marcos de referencia es sencilla y pues bueno, lo que yo ya tenga lo puedo adaptar a cualquiera de ellas y también gracias a este lenguaje me permite crecerlas, ¿no? Entonces, lo que estamos esperando que se desarrolle este año, no se espera que haya algún framework adicional que cobre una relevancia mayor que estas mencionadas. La mayoría van a crecer en proporción, pero la que tal vez va a crecer más es el Cybersecurity Framework de NIST. Y aquí es muy importante especificar que el Cybersecurity Framework es uno de los que más han tenido éxito. NIST tiene algunos otros elementos, algunos otros frameworks, pero este en particular yo creo que es el más maduro, el que nos permite alinearnos mejor a la adopción de una práctica formal, ¿no? De una práctica profesional de administración de ciberseguridad. Entonces, los frameworks líderes, así como los mencionamos, aparte del de PCI, que vamos a tener una mención especial, ISO, NIST y CIS. Algo importante, por ejemplo, de los controles de CIS es que también los vamos a explicar aquí, se llaman controles de ciberhigiene los primeros. CIS tiene tres etapas de madurez, por así decirlo, en su framework: el básico, el fundacional y el organizacional. Entonces, los controles básicos se conocen como controles de ciberhigiene y básicamente es lo que todos deberíamos tener, independientemente de hacia dónde estemos creciendo esta estrategia de ciberseguridad, ¿no?
De NIST, pues bueno, ya hablamos un poquito, nos vamos a enfocar en el Cybersecurity Framework, como les mencioné. Existen otros frameworks de NIST, como el SP800-171, que bueno, este es un poquito más técnico, pero nos dan esta guía general. E ISO, que tiene principalmente algunos controles administrativos, igual vamos a ver un poquito más a detalle esto más adelante. Entonces, el Cybersecurity Framework de NIST, como se los mencioné, es un framework que está dividido en etapas. Está elaborado para hacer un ciclo, obviamente. Y en cada etapa, un ejercicio que resulta muy útil cuando estamos intentando adoptar el Cybersecurity Framework de NIST es que podemos, por ejemplo, mapear herramientas que ya tengamos, herramientas o procesos que ya tengamos a cada uno de estos cuadritos, ¿no? Entonces, de esta manera podemos revisar a qué cosas ya le invertimos recursos y qué cosas nos faltan. También el Cybersecurity Framework tiene tres partes. Digamos, el core, que son los tiers de implementación y de generar estos perfiles. Este core identifica las actividades de ciberseguridad y las prácticas que comparten algunas cosas en común entre todos los sectores de la infraestructura. Estas actividades, estas prácticas, pueden ser agrupadas en 6 funciones, en 5 funciones, perdón, que son justamente estas que se muestran aquí: identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse. Los tiers de implementación típicamente proveen entidades con cierto contexto para administrar los riesgos y la ciberseguridad y aplicar, ¿no?, un plan hacia cada organización. Ahora, los controles de SIS, así como se les mencioné, tienen 3 etapas cuando nosotros queremos adoptarlos al 100%, el básico, el fundacional y el organizacional. Los controles de SIS son principalmente para organizaciones que necesitan reforzar, ¿no?, esta estrategia de ciberseguridad y adoptar políticas aceptadas de forma general, ¿no? No cosas que sean exclusivas, sino políticas que a lo mejor están practicando la mayoría de los actores que ya tienen esto de una forma más madura. Las organizaciones normalmente se cambian hacia estos controles, que igual antiguamente se conocían como el Top 20 de SANS, eso también es muy importante de mencionar, y ya después los adoptó el Center for Internet Security. Estos 6 controles que se muestran aquí en la parte básica es lo que les mencionaba, ¿no? Esto es lo que se conoce como controles de ciberhigiene. Entonces, independientemente de hacia dónde estemos o en qué nivel de adopción estemos, necesitamos cuidar, lo más recomendable es cuidar que estos controles básicos se estén cumpliendo de la forma más íntegra posible. Ahora, el assessment y el cumplimiento automáticos es un objetivo que, pues bueno, yo creo que todos queremos buscar. Una vez que estamos adoptando un framework de ciberseguridad, la idea es que esto no se vuelva una tarea titánica cada vez que necesitamos revisar cómo estamos, ¿no? Entonces, una vez que estamos alineándonos a cualquiera de ellos, lo primero que vamos a perseguir es la visibilidad. Esto tiene que ser de forma continua, porque un control, pues bueno, lo podemos aprobar un día y al día siguiente ya no, dependiendo de los cambios que esté experimentando nuestra organización. Entonces, necesitamos asegurar esta visibilidad de esta manera. Ahora, el contexto es súper importante. El contexto podría ser la diferencia entre un cumplimiento o no, ¿no? En estas decisiones. Entonces, un almacenamiento de datos óptimo, que aparte me permite extraer exactamente lo que necesito y me lo permite mostrar tal cual lo necesito. Vamos a ver algunos ejemplos también más adelante de dashboards, de cómo mostrar estos reportes de forma sencilla, pero definitivamente algo que se van a dar cuenta es que aunque compartamos ciertos datos, seguramente cada organización va a tener la necesidad de exponerlos de forma distinta. Y la acción, ¿no? Ya estoy monitoreando, ya tengo visibilidad, contexto. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta información? Y justamente también vamos a ver algunas opciones para empezar a tomar decisiones en este sentido. Entonces, un framework a la medida. Esto es lo que sí o sí invariablemente les va a quedar una vez que estemos adoptando varias de estas cosas, ¿no? Vamos a tener perfiles, requerimientos generales
pero independientemente de cuál sea el framework que estemos adoptando, siempre van a quedar controles que van a ser específicos para mi organización. Ahora, vamos a revisar la automatización o cómo podemos empezar la automatización de los controles de NIST, de CSF, del Cybersecurity Framework. Primero, un poquito más de detalle de qué es el Cybersecurity Framework, desarrollado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Esta guía se dice que es una guía voluntaria porque, bueno, como también lo mencionamos en otros ejemplos, no es que haya alguien que vaya a la organización de ustedes y les vaya a exigir que esto sea cumplido, ¿no? Es nada más un estándar general y orientada principalmente a infraestructura crítica. Al resto de infraestructura también se puede ser extensivo, pero esto es orientado principalmente a cuidar aquello en lo que la organización reside, ¿no? En dónde estamos recargando la operación. Son ventajas legales si es que logramos, tener este cumplimiento y definitivamente nos ayuda a entender y a tomar decisiones más eficientes, ¿no? Respecto a qué hacer y dónde hacerlo. En opinión de los analistas de Gartner, el Cybersecurity Framework representa una guía absoluta mínima para programas de riesgo y ciberseguridad. Es decir, si ustedes están empezando ahorita de cero, el Cybersecurity Framework es un buen punto para empezar a guiarse. Tiene algunas diferencias con los controles de SIS, que los vamos a ver igual más adelante. De hecho, el framework en sí no cumple enteramente el mismo propósito. También vamos a ver esas diferencias. Para el 2020, también según Gartner, tal vez más del 50% de organizaciones, es decir, para este año, van a utilizar este framework de ciberseguridad, ya sea de forma total o de forma parcial. De nuevo, como lo vieron, es un framework fácil de entender y en el que podemos mapear fácilmente pues un montón de cosas, ¿no? Ahora, vamos a ver una pequeña demo de cómo podemos empezar a automatizar dashboards y algunos otros reportes de SIS. Entonces, lo primero que podemos, del Cybersecurity Framework, lo primero que podemos empezar a ver son justamente qué es lo que necesitamos revisar. En Tenable existen ya varios reportes predefinidos para el Cybersecurity Framework. Y muchos de ellos se pueden observar aquí, pero vamos a entrar solo a observar el detalle de uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero empezar a monitorear el Cybersecurity Framework, porque ya estoy teniendo cumplimiento, pero respecto a la parte de compliance y device hardening, pues bueno, ya tengo un dashboard aquí específico que me lo permite. Una de las cosas que me solicita NIST en este framework es no nada más que yo revise estados de seguridad y todo eso, sino que también revise cómo va la configuración de mis dispositivos, ¿no? Si están cumpliendo o no con el mínimo establecido por mí para, pues bueno, para poder garantizar la operación de forma segura. Ahora, si yo lo que quiero es enfocarme a vulnerabilidades, este es un dashboard que ya está, que ya está generado. También lo puedo hacer con indicadores distintos. Entonces, aparte de, a lo mejor, de datos básicos que puede tener un reporte de ciberseguridad, como por ejemplo, cómo es mi trend, ¿no? Qué tanto me he comportado, cómo voy mejorando, voy empeorando en términos de detección de vulnerabilidades. También puedo tener algunos datos importantes, como cuáles son los hosts que más, que más me están afectando en este sentido. Y ya orientados a temas de riesgo, ¿cuáles son las oportunidades de remediación más importantes que tengo? Por ejemplo, si tengo que reducir mi riesgo de cierta forma, ¿en dónde me tengo que enfocar? ¿No? O cuáles son las vulnerabilidades que yo sé que ya tienen exploits asociados, es decir, vulnerabilidades que realmente se pueden convertir en un riesgo en ese momento. ¿Cuáles son aquellas que ya tengo identificadas y que, pues bueno, si tengo que hacer alguna, si tengo que ejecutar alguna acción en este momento, este es el camino a seguir.
Ahora, también hablamos sobre la necesidad de tomar decisiones respecto a estos hallazgos, ¿no? A estas vulnerabilidades. Entonces, voy a tomar como ejemplo otro punto de aquí del Cybersecurity Framework, y este es orientado a governance. Yo ya tengo diferentes elementos asociados, diferentes elementos identificados sobre el governance para este framework de NIST. Y lo único que necesito hacer tal vez es que en algún momento pueda obtener una vista en la que, como un checklist, ¿no? Si voy cumpliendo en esto, voy fallando en esto, y con base en eso, con base en los resultados de ese checklist, pues que yo ya pueda empezar a saber para dónde actuar. Por ejemplo, si este checklist del Cybersecurity Framework representara la organización de ustedes, pues bueno, estarían reprobando en prácticamente todo, ¿no? Solo estarían aprobados en que menos del 5% de las cuentas utilizadas para administración tienen permisos específicos, ¿no? Tienen los permisos que rebasan a un usuario normal. Entonces, bueno, eso lo están cumpliendo, pero el resto no. Entonces, esto les puede servir a ustedes para empezar a avanzar, para empezar a decir, bueno, voy reprobando acá, entonces vamos a empezar a corregir poco a poco estos elementos, pero ya con una guía, ¿no? Ya sin la necesidad de hacer una revisión general y empezar y tener que encontrar la aguja en el pajar. Perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora de los controles de seguridad que SIS nos expone. ¿Qué son estos controles? Principalmente son técnicas para detección, prevención y respuesta, ¿no? Así como el Cybersecurity Framework, los controles de SIS también son una base que me permite madurar. En vez de ser un ciclo como el Cybersecurity Framework, son etapas de madurez. Desde lo básico, desde que tengo que cumplir con lo mínimo necesario, por así decirlo, hasta que ya la estrategia de ciberseguridad es una parte fundamental de la organización. Los controles de ciberhigiene son los primeros, así como se les mencioné. Están enfocados, por ejemplo, al inventario tanto de software como de hardware, a configuraciones seguras, y aquí esto es algo que me gustaría recalcar. Lo primero que sí se expone como un control de ciberhigiene, antes que tengan ciertas herramientas, antes que tengan el anti-malware más avanzado o las herramientas perimetrales más sofisticadas, es que se aseguren, que encuentren la forma de asegurarse de que las configuraciones de su infraestructura están correctamente hechas, ¿no? Que las configuraciones son seguras, es decir, empezamos a protegernos desde la base, no desde herramientas externas. De ahí, el siguiente paso es encontrar las vulnerabilidades. Independientemente de cuál sea, de nuevo, las herramientas con las que yo pueda estar contando, finalmente imagínense la cadena de desastre más sofisticada, el ataque más sofisticado al que pudieran ser, al que pudieran exponerse. Esta cadena de actos va a tener una vulnerabilidad en medio, en algún punto. Entonces, si yo soy capaz de identificar estas vulnerabilidades, independientemente de cómo vengan este tipo de ataques, voy a ser capaz de cortarlos, ¿no? Y, por supuesto, el uso de privilegios administrativos, ¿no? A quién le estoy dando permisos esenciales y a quién le estoy dando permisos de más que a lo mejor no son necesarios. Vamos a ver también unos ejemplos de cómo podemos empezar a administrar, ¿no? A monitorear los controles de SIS de la misma forma. Entonces, lo primero a lo que nos vamos a enfocar, un segundo, que aquí tengo muchos dashboards. Ok. Son controles de ciberhigiene. Aquí yo en este ambiente demo no tengo tantos datos, sin embargo se muestran varios que son importantes para recalcar la importancia de este punto, ¿no? Por ejemplo, dispositivos no autorizados, que esto complementa obviamente mi control de inventario, software no autorizado o a lo mejor software que esté end of life, también yo necesito estarlo reportando, ¿no? Necesito saber cuándo está ahí. Los checks de compliance, esto es muy importante.
recordemos que SIS nos pide, entre otras cosas, como uno de los primeros puntos, que mis configuraciones sean seguras, ¿no? Antes de tener cualquier otro tipo de protección, que las configuraciones estén bien controladas. Entonces, también yo debo tener la capacidad de monitorear de forma continua estas configuraciones y mostrar si las cosas las estoy haciendo bien o las estoy haciendo mal, ¿no? Como un control adicional, ¿cómo van los procesos de mitigación? SIS también nos menciona sobre estas vulnerabilidades. También las vulnerabilidades tienen que ser monitoreadas de forma continua. Entonces, pues bueno, necesito estar al tanto de ellas. Y también necesito estar al tanto de cuántas cosas ya he corregido, cuántas cosas me faltan por corregir. Y pues bueno, saber cómo se va acumulando mi tarea ahí, ¿no? Eh, Ahora, hemos hecho hincapié en la parte de auditoría. Y algo que es muy importante es que yo tenga la capacidad de hacer esta auditoría como sea necesario. Entonces, un segundito. Entonces, bueno, yo debo poder agregar archivos de auditoría dependiendo de las plataformas que tenga. Si necesito revisar software de comunicación, si necesito revisar software de seguridad, si necesito revisar, pues bueno, cosas básicas como cómo están las configuraciones de mis servidores, de mis laptops, etcétera, todo eso debo ser capaz de automatizar. Entonces, pues bueno, necesito una base de lineamientos para estas auditorías. A veces estas bases ya están elaboradas por nosotros, pero existen muchas otras que ya están hechas por la industria y que pueden servirme a mí para replicarlas tal cual o para hacer solo algunos ajustes, ¿no? Eh, estas mismas organizaciones, NIST y CIS, tienen diferentes controles que yo los puedo aplicar a cada una de mis diferentes plataformas. ¿De acuerdo? Y ahora mencionemos la parte de ISO 27000, que esto es algo con lo que tal vez la mayoría ya están un poco más familiarizados, más entendidos, ¿no? Respecto a qué se trata este tipo de certificación. Entonces, dentro de ISO 27001 se enfoca específicamente en sistemas de seguridad de la información. Y 27002 son códigos, ¿no? De prácticas para estos controles. Entonces, si yo soy capaz de seguir las recomendaciones, los lineamientos de ISO 27000, seguro voy a poder mejorar la seguridad de la información, seguro voy a poder mejorar todos estos controles. Voy a ser capaz de alinear esto al negocio, que esto es muy importante para que todo el mundo empecemos a hablar el mismo idioma. Y son las bases para el cumplimiento de muchas otras cosas, ¿no? Además de que esto me permite tener una certificación ya emitida por una entidad externa, ¿no? A diferencia de NIST o de CIS, que propiamente no tienen una certificación, solamente son guías voluntarias. ISO sí me permite emitir un papel para asegurar que las cosas las estoy haciendo bien. Otra cosa muy importante, ISO 27002 en particular tiene 14 cláusulas, perdón, 114 controles, 114 controles y cláusulas de controles de seguridad. No todos son mandatorios, esto supongo que ya dependerá de cómo están trabajando esto con su entidad certificadora, y los pueden seleccionar básicamente en cómo esté su assessment de riesgo. La mayoría de los controles en ISO 27002 van a ser administrativos. Como se ve aquí, aproximadamente el 75% de ellos son administrativos y técnicos son aproximadamente 25%. Entonces, la mayor parte de esto, pues bueno, va a ser trabajo en papel, va a ser trabajo de elaborar políticas, de elaborar procesos, y el resto ya van a ser cosas que tienen que ver con configuraciones, ¿no? O con incorporación de otras soluciones de seguridad. Mm, ok. No tengo tantito. Bueno, este slide no se está viendo correctamente, pero déjenme mostrarles también cómo podemos atacar esta parte de ISO desde la automatización.
Desde la parte de seguridad, ISO comparte otros requerimientos de visualización con algunos otros frameworks o algunas otras prácticas. Entonces, algo que es indispensable recalcar es que, entre otras cosas, necesitamos garantizar una visibilidad continua, ¿no? Un monitoreo continuo. Entonces, esto lo hacemos a través de controles específicos. También hablando, bajando un poquito a términos técnicos, para que una visibilidad continua en cualquiera de los cumplimientos que necesitemos garantizar se realice, necesitamos combinar monitoreo activo y monitoreo pasivo, ¿no? Esta es la única forma técnica actualmente de garantizar esta parte. Entonces, bueno, todo nos lleva al entendimiento de riesgos, saber cuáles son nuestros hosts más vulnerables, por ejemplo, nuestros activos, ¿no? Con más vulnerabilidades, cuáles son las oportunidades más importantes que tenemos para remediar, es decir, qué cosas puedo remediar que me van a resolver la mayor cantidad de problemas, ¿no? Que es lo que más me urge. Y por supuesto, cuáles son las vulnerabilidades que ya tengo que son explotables. Al igual que en el framework que revisamos anteriormente, esto se hace porque si yo tengo una vulnerabilidad, aunque esta aparentemente sea crítica, pero no tiene un exploit asociado, probablemente no sea tan crítica, ¿no? Ya en la práctica probablemente nadie vaya a convertirla en un riesgo para mí. Entonces, típicamente pues nos enfrentamos a recursos limitados, tanto humanos como tecnológicos, como de tiempo. Es importante por eso que tomemos estos datos. Ahora, ¿cómo lo hacemos también en forma de checklist? Al igual que con los controles que observamos anteriormente, los controles de ISO los podemos vaciar en diferentes elementos que podemos ir verificando, de los cuales podemos ir verificando su cumplimiento, así entre pasé y no pasé, ¿no? Sin tener que ahondar, sin tener que hacer una revisión exhaustiva para cada uno. Entonces, podemos llegar, hacer nuestro checklist, ver en qué cosas vamos reprobando, ver qué cosas tenemos cumplidas hasta ahora y, pues bueno, enfocar los esfuerzos solamente a aquello que realmente urge, ¿no? Aquello que a lo mejor tengo que resolver esta semana porque la siguiente es mi auditoría, entonces ya tengo bien identificados aquí los puntos en los que estoy fallando y puedo enfocar mi esfuerzo en eso. Entonces, ¿cómo empezamos? Vamos a revisar rápidamente 5 claves para empezar a construir un programa de ciberseguridad si es que ustedes todavía no, bueno, están en este proceso, ¿no? De decidir qué framework pueden utilizar o cuáles son los controles que es factible que implementen. El primer punto, encontrar un framework que se acomode a nuestras necesidades. Si bien estos que vimos están todos orientados a controles de ciberseguridad, lo cierto es que no todos tienen no todos tienen el mismo propósito. Aquí, bueno, tuve un problema aquí con la foto. Denme un segundito. Voy a dejar de compartir un segundo para corregir esto. No me llevo unos segundos. Es que sí es importante que puedan visualizar esta imagen. Mientras les recuerdo a todos los asistentes que nos pueden dejar sus preguntas, ya sea en la parte de preguntas o en el chat. Nosotros las responderemos al final. Cualquier duda, pues esto acerca del sistema, alguna aplicación o si quieren algún seguimiento, también los podemos dar nuestro correo para que nosotros estemos en contacto con ustedes. Correcto. Perfecto. Aquí está. Entonces, un framework que se acomoda a nuestras necesidades. Nosotros podemos dividir los frameworks en 3 grupos principales, ¿no? Frameworks de control, frameworks que me permiten establecer un programa continuo, y frameworks de riesgo. Conocer estas diferencias también me permite pues, establecer un objetivo, ¿no? A lo mejor hoy en día mi lenguaje organizacional es lo principal, entonces necesito un framework de riesgo. Necesito algo que me permita hablar de la misma forma a todo mundo. A lo mejor necesito un framework que me permita establecer un programa. Y, por ejemplo, el Cybersecurity Framework de NIST es esto.
es un framework de programa que me permite establecer actividades continuas, ¿no? Y un framework de control que también es su propósito de este tipo de frameworks principalmente es que yo pueda darle una guía en todo momento a las decisiones que estoy tomando respecto a mis inversiones en ciberseguridad, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos a lo mejor puede ser una base, cualquiera de ellos es una opción perfectamente válida para empezar, pero si yo ya tengo pensado a dónde quiero llegar, va a ser más fácil esta selección. Ahora, identificar qué controles aplican a mi framework. También como lo mencionamos en alguno de estos, slides, no todos los frameworks, o bueno, más bien, ningún framework lo van a adoptar al 100%, ningún framework va a ser tal cual, en papel, ¿no? Tal cual está descrito. Ustedes van a hacer adecuaciones, pues bueno, locales, ¿no? Adecuaciones para su propia organización, lo que les funcione mejor. Muchas veces incluso pueden tener la posibilidad de complementar entre diferentes frameworks. Eso también es una práctica común una vez que ya tengan más módulos. Por ejemplo, aquí tenemos funciones del Cybersecurity Framework, pero tenemos mapeados algunos controles de SIS que nos pueden ayudar. Entonces, lo principal es decir, bueno, yo hago esto, estas son mis necesidades, este control, estos puntos de este control sí los voy a aplicar, los otros no tienen ningún caso. Administrar y también asesorar el riesgo. En dónde estamos, cómo estamos avanzando, cómo voy en la parte de identificación de riesgo en este análisis de este riesgo y su evaluación. Y una vez que estoy cumpliendo con todo esto, ¿con qué otro tipo de información estoy complementando este output, ¿no? De cada una de las herramientas, de cada uno de los procesos. Entonces, eventualmente todo nos va a llevar a una evaluación de riesgo. Todas las decisiones que vamos a tomar van a ser basadas en cómo estamos evaluando estos riesgos, ¿no? Entonces, si una respuesta de estas es positiva, negativa o bueno, es de acuerdo a lo que yo esperaba o no, seguramente eso va a determinar qué acciones voy a tomar en ciertos puntos del framework. Ahora, medir la madurez y el progreso, por supuesto, de mi adopción. Voy a identificar, de nuevo, estos son controles asociados al Cybersecurity Framework, como ejemplo, cómo estoy en la parte de identificación, de protección, de respuesta, etcétera, ¿no? ¿A qué cosas me falta más, invertirle más recursos, ya sea humanos o tecnológicos? ¿Y qué cosas pueden esperar un poquito más? O a lo mejor pasé una etapa en la que estuve adquiriendo servicios, adquiriendo productos, en las que tuve una sobreinversión en alguno de los puntos. Y pues bueno, ahora necesito darle, darle más atención a otros. Entonces, llevar esta medición también me va a ayudar una vez que ya elegí mi framework, saber cómo continuar alimentándolo de forma correcta. Y ahora, monitorear y medir, pues, mi objetivo principal, que es la seguridad de mi organización. Cómo es que este framework y esta adopción está aportando a este monitoreo y a esta medición, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar porcentajes, voy a seleccionar conteos así lineales, etcétera. Y para esto, por ejemplo, es muy útil herramientas como las que vimos aquí, en donde tengo un checklist que me está diciendo con porcentajes, con lineamientos que yo establecí desde el inicio, en qué voy bien, en qué voy mal, ¿no? O dashboards que me estén ayudando a visualizar de forma continua todos estos resultados. Finalmente, los dashboards personalizados y estas tarjetas, como las mostramos, pues va a ser mi examen, ¿no? Mi reporte de notas respecto a todo esto. Todo esto lo podemos también trabajar en conjunto gracias a herramientas como Tenable. Ahora, vamos a hablar de una regulación que la manejamos por separado porque, bueno, también tiene un propósito no nada más de cumplimiento, no solo organizacional, sino también comercial, que es PCI, ¿no? Todo esto, todas estas obligaciones respecto a configuraciones y seguridad que nos solicita PCI para aquellos actores que, pues bueno, tienen transacciones comerciales con tarjetas de crédito de
de los principales bancos, de los bancos mayores, y que, bueno, tienen una serie de lineamientos que necesitamos cumplir. Primero, ¿qué es PCI? Bueno, ¿qué es el PCI ASB? ¿No? Todos estos requerimientos que requerimos. El Data Security Standard de PCI nos exige que las vulnerabilidades que tengan la infraestructura relacionada con este tipo de transacciones estén perfectamente identificadas, pero que aparte sean identificados con métodos específicos, particularmente análisis externos, ¿no? Y este análisis debe estar a cargo de un Approved Scanning Vendor, que es lo que significa ASB, para que sean válidos por el propio instituto y por quien los vaya a certificar. Entonces, una de las primeras cosas de las cuales nos necesitamos asegurar es identificar elementos que están dentro del scope de PCI. Muchos de ellos, del 100% de su infraestructura, van a haber elementos que sí van a necesitar este cumplimiento, que sí están involucrados en esta cadena de transacciones, y va a haber otros que no. Entonces, orientar el esfuerzo a los que sí están es súper importante, ¿no? Si ustedes adoptan, si ustedes meten todos sus elementos sin discernir primero cuáles deben cumplir y cuáles no, pues bueno, solamente va a ser esfuerzo malgastado, tal vez. No es que esté mal que a lo mejor le den todo este check a todos sus activos, pero lo cierto es que no les va a redituar de la misma forma. Ahora, vamos a ver cómo podemos hacer esto de una forma automatizada. Ok. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son los escaneos que tenemos que realizar. Nosotros a través de la plataforma Tenable.io ya tenemos dos templates importantes. El primero de ellos es un template que me permite hacer escaneos internos orientados a PCI. Y el segundo, y este es el necesario para cumplimiento, son los escaneos externos. Estos templates ya tienen todo, ya lo único que hay que colocar en ellos es pues, justamente los activos que van a ser sujetos a estos escaneos y no se necesita hacer nada más, ¿no? Con esto ya podemos empezar la automatización de estos procesos. Y Tenable es un ASB, un Approved Scanning Vendor, entonces, pues bueno, también los escaneos tienen validez oficial. Ahora, una vez que estos escaneos están terminados, ¿cómo empiezo a trabajar? Primero, necesito empezar a revisar, asegurarme que los activos revisados son específicamente, pues bueno, aquellos que están dentro de mi scope. Y dos, empezar a trabajar las fallas las fallas de estos escaneos, ¿no? ¿A qué me refiero con fallas? Pues bueno, las vulnerabilidades que encontré relacionadas obviamente con PCI. Estos templates y este proceso solamente me va a mostrar vulnerabilidades asociadas con PCI, que es importante mencionar que no son todas, ¿no? Si yo ejecuto un escaneo de vulnerabilidades general a un activo, no voy a tener necesariamente los mismos resultados que un escaneo orientado a las cláusulas de PCI. Entonces, encuentro una falla. Ya una vez que encuentro esta falla, que encuentro una vulnerabilidad, ¿cómo la justifico? ¿Cómo le hago? A lo mejor, pues bueno, la forma ideal es corregirla de raíz, ¿no? Esta falla está asociada con un plugin de Apache, entonces, pues bueno, hacer lo necesario que se necesita hacer para ese plugin, una actualización, remoción, etcétera. Pero es claro que no siempre es posible hacer estas modificaciones. A lo mejor es un plugin necesario para la funcionalidad específica de este equipo, de esta aplicación, de este servidor, etcétera. Entonces, lo que me permite hacer el proceso de PCI ASB es generar una disputa, ¿no? Y aquí yo puedo seleccionar cuál es la razón de que esta falla, de que este hallazgo tenga que mantenerse, tengo que poner la explicación y pues bueno, así me tengo que ir con cada una de ellas, ¿no? En este caso, pues bueno, son muchísimas. Los resultados que ustedes generen idealmente no van a ser tantas, pero bueno,
Aquí vamos, vamos revisando todo. Finalmente, el punto es justificar o corregir de raíz, como lo mencioné, o justificar. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué se tiene que hacer de esta forma? Como lo mencionamos, Tenable es un Approved Scanning Vendor, ¿no? Entonces, todas estas pruebas son válidas para la generación de una attestation. Y esta attestation ustedes lo pueden trabajar directamente con un QSA de Tenable. Entonces, una vez que digamos que la revisión esté finalizada por parte de su equipo, se puede enviar justamente para el review de la Approved Scanning Vendor. Aquí me sale esta advertencia porque, bueno, obviamente no tengo todas las fallas justificadas. Yo lo doy continuo. Aquí me pone a llenar mis datos y a partir de este momento yo puedo tener una comunicación directa con un QSA de Tenable cuyo objetivo es lograr una attestation ya firmado por Tenable, que es una attestation válido para que ustedes consigan esta certificación. ¿De acuerdo? Entonces es una forma de centralizar el proceso de PCI aquí hacia su infraestructura desde la consola de Tenable y obtener el documento con validez necesario. Ahora, ¿cuáles son buenas prácticas en este workflow? Primero, como lo mencionamos, ¿no? Identificar el scope de activos. La mayoría de ellos, o bueno, todos ellos deberían ser según las revisiones de los escaneos trimestrales, según las condiciones de los escaneos trimestrales, todos deben ser activos que deben estar con cara hacia Internet para que puedan ser sujetos a esta evaluación, ¿no? Empezamos con el escaneo externo, el template que ya mencionamos, que facilita mucho todo esto. Analicemos los resultados, remediamos en caso de que sea posible, si no, pues por lo menos justificamos de la forma en la que se vio. Siempre es importante, siempre es recomendable hacer tantos escaneos como se necesiten, igual esto no está limitado dentro de su consola. Si ya remediaron, pues bueno, hacer nuevos, ¿no? Hasta que ya se estabilice. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no sabemos qué movimientos pueden haber en esos sistemas que puedan ser sujetos a nuevas vulnerabilidades. Y con esto ya empezamos con el trabajo en el Workbench de PCI que les mencioné. Disputamos las fallas, explicamos por qué tienen que estar ahí, por qué deben mantenerse, por qué no pueden corregirse de raíz. Empezamos con el submit y con esto ya el asesor de Tenable de PCI empieza a trabajar junto con ustedes, ¿no? El punto es que la attestation llegue con un criterio de paz a sus manos y que ya sea una parte una parte muy importante de su proceso de certificación. Entonces, finalmente, con todo, vamos a responder estas preguntas, estos puntos. Vamos a comenzar primero identificando qué cosas son explotables. Esto es aparte de lo de PCI, obviamente. ¿Qué cosas son atacables por malware? ¿Qué cosas tienen ya mucha antigüedad? A lo mejor ya no es algo que puede no ser tan peligroso, pero que tiene mucho tiempo viviendo ahí conmigo. ¿Cuáles son mis activos críticos y cuáles son los activos que interactúan con Internet? Estos puntos me van a permitir a mí adoptar acciones específicas independientemente de cómo esté avanzando, ¿no? De cuál sea el framework de seguridad elegido o incluso si en este momento no tienen un framework y van a tardar un poquito en empezar a adoptarlo, pues bueno, cuál es el proceso que estén llevando, estos puntos pueden ser muy útiles para él. ¿De acuerdo? Y bueno, de mi parte es todo en este tema de frameworks. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganosla saber aquí en la plataforma. Hola, sí, tenemos un par de preguntas. Una de las preguntas es, para PCI, si yo justifico por qué uso software desactualizado, ¿es válido? Sí, aunque sé que hay una relación, aunque no la tengo a la mano, sí sé que hay una relación de tipos de software que pueden entrar en esto y también algún tipo de justificaciones. Típicamente tiene que ser algo súper medular para la organización y que el tiempo y la industria también no les hayan dado pretextos, ¿no? Para mantenerlo ahí. Por ejemplo,
si tienen una aplicación súper crítica que esté corriendo en Windows XP, probablemente el QSA de PCI con el que estén trabajando no les va a ser válida esta justificación. Súper, Eder, muchas gracias. Tenemos otras preguntas. Bueno, hay un usuario que pregunta si se relaciona Tenable.io y Tenable SC y si se pueden integrar. Claro, Tenable.io es nuestra plataforma basada en cloud. Tenable sí es la plataforma on-premise. Esas son las principales diferencias. En cuanto a capacidades, comparten muchas. Sin embargo, sí es importante mencionar que la parte de PCI radica totalmente en Tenable.io. Una de las razones de esto es que, pues bueno, los escaneos tienen que ser externos, ¿no? Y la parte que les mostré de los scorecards, donde veíamos estos como checklist y algunos dashboards un poco más detallados, esos radican en Tenable.io, que es una herramienta un poco mejor preparada para temas de justamente de frameworks y de compliance. En un dado caso, ya en un ambiente productivo, a lo mejor para ustedes de forma operativa es más fácil o es más conveniente Tenable.io, pero necesitan estos frameworks de Tenable.io. Se puede hacer un esquema en la que, pues bueno, juntamos ahí una licencia de ambas consolas para que a lo mejor en Tenable.io solamente tengan estos reportes y todo lo demás lo operen en Tenable.io como un caso de uso. Súper. Bueno, si tienen alguna pregunta, es el momento. Estoy viendo que algunos nos están pidiendo información y los estaremos contactando al correo de registro para que tengan la información necesaria y le demos seguimiento a cualquier duda que tengan. No sé si quieras complementar con algo, Eder. Pues bueno, solamente que ojalá tengamos la oportunidad de comunicarnos con ustedes, de trabajar. Nosotros, Cybolt y nosotros en conjunto, hemos logrado varios casos de éxito respecto a la implementación de frameworks y otras cosas y el entendimiento de esto, ¿no? Que, pues bueno, todos los que nos dedicamos a ciberseguridad no siempre nos encanta estar viendo temas de compliance y de frameworks, pero bueno, Cybolt y nosotros en conjunto podemos, creo que integrarnos muy bien a la adopción de estas estrategias.